Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Feliz martes para todos ustedes. Por aquí ando compartiéndoles. No les iba a grabar el día de hoy, pero por la receta que voy a preparar, la comida más bien que voy a preparar el día de hoy, decidí compartirles, ya que la receta de chiles en vinagre fue un éxito porque muchas personas dijeron que iban a prepararlos, que les había ayudado esa receta. Se emocionaron que se las compartí. Yo me emociono más al saber que estoy ayudando a personas, así que por eso decidí grabarles hoy la comida que voy a preparar, porque a mí me llena el alma saber que yo puedo ayudar a personas con lo poco, lo mucho que yo sé, mis tips, mis recomendaciones. Yo feliz si ustedes lo preparan, si les gusta, si les doy ideas, si les doy recomendaciones, que ya saben que yo les comparto cómo lo preparo yo, pero ustedes pueden modificar la receta, agregarle, quitarle, ponerle lo que ustedes gusten, al gusto. Solamente yo les comparto cómo la preparo yo. Así que el día de hoy va a ser una sabrosura lo que les voy a compartir. Voy a preparar unas gorditas, redonditas, como las conozcan, con carne de puerco y chile de tomatillo. Para esas personas que les encanta esa comida como a nosotros en esta casa, les voy a compartir mi receta, cómo las preparo yo, qué les pongo para que ese chile les salga pero sabroso. Pero sí les advierto, si ustedes miran este video, por favor no critiquen estas uñas, me las voy a cortar, no he tenido chance, me las voy a recortar. Bueno, como quiero ustedes las van a preparar, ustedes no van a traer uñitas, yo sí las traigo porque ni modo de arrancármelas. Me las quiero recortar poquito, pero por favor no me critiquen eso. Ustedes vean la receta, ustedes vean lo importante de todo eso, la receta, que esto no lo tomen en cuenta, porque yo sé que hay veces que miran lo malo, los defectos, los detallitos esos, pero no ven lo positivo. Hay que ver lo positivo, lo bueno, lo que nos va a dejar la receta. Así que comenzamos. Les voy a comenzar a compartir, que ya tengo un poquito adelantado, pero les voy a decir cómo va todo el proceso. Y ya saben que esta receta yo se las comparto con muchísimo cariño para que se la preparen al marido, al amigo, al novio, a la amiga, a quien ustedes quieran. Preparen esta comida y verán que se van a chupar hasta los deditos. Por aquí yo tengo carne de puerco, es de lomo. Puedes utilizar costilla, de lomo, de la que tú quieras. Yo estoy utilizando lomo, tiene poquitita grasa, no mucha. Pero si a ti te gusta utilizar costillita de puerco, pues es al gusto. Yo estoy utilizando lomo, la partí en cubitos. ¿Qué le agregué ahorita? Le agregué sal, la necesaria. Y le voy a agregar, por aquí tengo dientes de ajo. Miren, a esta carne de puerco le voy a agregar 5 dientes de ajo ralladitos con un rallador. No me le agreguen, por favor, ajo en polvo. Les recomiendo que le agreguen ajo así fresco, ralladito. Le vamos a agregar 5 dientes de ajo ralladitos, sal, y vamos a poner a cocinarla. Aquí yo no le agregué nada de agua. No me le agreguen agua porque la carne suelta su jugo. Miren, todo eso que tiene ahí es su juguito que va soltando. No ocupa agua porque ya después se les va a enagüetar mucho y se la tienen que tirar. Que si así la cocinan como yo, sin agua, con su mismo jugo se va a ir cocinando y ya después se le va a ir secando, y pues ya cuando se le seca el juguito es que ya se está poniendo suave y ya ocupa aceite para dorar, si es que lo ocupa, porque a veces suelta un poquito de grasa y no ocupa nada de aceite. Así que vamos a rallar los ajitos. Cuidado de no rallarnos los dedos o la uña. Yo lo estoy haciendo así, miren, con mi dedo, no con la uña. Pero como les digo, ustedes no tomen en cuenta, hagan de cuenta que yo no traigo uñas, porque a veces me critican mucho eso, pero lo bueno que ustedes no lo van a preparar con uñas. Y si así lo preparan como quiera uno mismo, es el que se va a consumir su comidita, no hay pendiente. Vamos a rallar los 5 dientes de ajo, la sal, le vamos a mover un poquito y vamos a tapar. Vamos a tapar que se esté cocinando
a fuego lento, no arrebatado. Arrebatado es fuego alto, no me le van a poner a fuego alto porque después se le seca muy rápido el líquido y no se cocina bien, les queda dura. A fuego lento, pero que al mismo tiempo esté como burbujeando, que se esté cocinando. Yo ahorita ya que termine la tapo, la muevo, la tapo y la dejo que se vaya cocinando. Ya la carne solita se va a ir cocinando con su juguito y ya después solita se le va a ir secando esa agua, ese juguito solo se le seca y es cuando ya está suave. Miren. Vamos a rallar bien estos ajitos. Pero ya saben, si preparan esta receta que les voy a compartir, por favor, déjenme saber, mándenme fotito por ahí por Instagram. TonyTina2936 por ahí por Instagram, por Messenger. Compártanme, por favor. Por favor, compártanme si la preparan. Quiero ver fotos. Y también déjenme su comentario, qué les pareció, qué opinan. Ya saben que ustedes la pueden modificar, pero créanme que como yo les comparto, la preparación les va a quedar bien sabrosa esta comida. El chilito es un punto muy importante para las gorditas o redonditas. El chile debe estar sabrosito para que sean unas verdaderas gorditas. Que no crean que en todas partes conocen estas gorditas. No sé cómo las conozcan ustedes. Bueno, ya está el ajito. Pero déjenme saber cómo las conocen ustedes, gorditas, redonditas o cómo las conocen y de qué parte son. Miren, voy a moverle como les dije y la voy a tapar. Y vamos a dejar que se cocine. Y ahorita en lo que se cocina vamos a ir pelando los tomatillos. Bueno, ahí la dejamos un ratito. Yo tengo los tomatillos, puede ser tomatillo grande o tomatillo milpero. Si ustedes tienen tomatillo milpero, que es el pequeñito, lo pueden utilizar, pero yo no tengo. Yo tengo tomatillo grande, no pasa nada. Este chile les va a salir sabroso porque yo les voy a decir cómo lo preparen para que les salga sabroso. No importa que no tengan tomatillo pequeñito, milpero, no importa. Porque este chile les va a salir sabroso, porque les va a salir sabroso. Así que chicas y chicos, caballeros por ahí, porque de repente también ahí un caballero quiera preparar la receta. Así que pongan atención, no importa que sea tomatillo de si no encuentran el milpero, porque a veces batalla más para encontrar el tomatillo milpero, que es el pequeñito. En las tiendas donde quiera encuentras este más grande, ya sea en supermercados americanos, si estás aquí en Estados Unidos, donde quiera encuentras este grandote. Y el milpero solamente lo encuentras en las tiendas mexicanas. Bueno, aquí donde yo vivo, solamente en las tiendas mexicanas. Así que, damas y caballeros, pueden utilizar de este. Y ya saben, yo les voy a compartir cómo le van a hacer para que les salga sabroso. Porque dicen, no, es que este no está sabroso. Es que este tomatillo no les va a salir igual al chile. Sí les va a salir bien sabroso. Porque yo les voy a decir cómo le van a hacer para que salga sabroso. Así que voy a pelar varios tomatillos. Varios, porque queremos mucho chile. Aquí en esta casa le ponemos mucho chilito, así que queremos que nos salga con suficiente chile para las gorditas o redonditas, como las conozcan. Estos tomatillos los vamos a asar bien asaditos, bien asaditos, que eso es un punto muy importante de la receta. Tienen que asarlos bien asaditos, nada de que cocidos ni mucho menos, asaditos, por fuerza tienen que ser bien asaditos. Aquí tengo mis tomatitos ya bien lavaditos, tengo un jitomate, voy a estar asando más tomatillos, voy a hacer como lo de 2 asadas. Esta es la primera con un jitomate, voy a asar los demás tomatillos con otro jitomate. Voy a estar utilizando 2 jitomates. Muchos tomatillos, son de los grandes, así que ahorita los estoy asando aquí afuera. Le subí el fuego fuerte para que se vayan asando bien. Ya que están bien asaditos, los voy a tapar con una tapadera para que se cocinen muy bien por dentro. Primero los asamos bien asaditos y ya después los tapamos para que se cocinen bien por dentro. Les muestro la carne, miren, ya soltó más juguito. Y así se debe de estar cocinando, miren. Que esté a gor, y hierve
ahí el juguito, así debe de estar, pero tapadita. Le muevo poquito, que ni ocupa, ¿verdad? Porque se está cocinando muy bien. Y volvemos a tapar. Vamos a moverle a los tomatillos. Se nos queman. Se nos queman los tomatillos. Es la idea, que queden bien asaditos. Casi quemaditos. Bueno, pues ahí la llevan. Ahí la llevan. Miren cómo van estos tomatitos. Ahí la llevan, ahí la llevan. Si ustedes quieren los pueden mover con unas pinzas. Ya ven que uno a veces de mamá le encanta mover todo con las manos. Casi movemos las cosas en el aceite friendo con las manos igual. Miren, como ya estos ya están bien asaditos, ahora sí los voy a tapar. Y que se cocinen lentamente, tapaditos, para que se cocinen muy bien por dentro. No nos vayan a quedar crudos, bien cociditos por dentro. Así que le bajamos y los dejamos así tapaditos hasta que queden bien cociditos. Miren, no les agregamos nada de líquido a estos tomatitos y jitomate y ya están bien asaditos. Así que voy a asar la otra parte de tomatillos y el otro jitomate. Miren, la carnita ya se siente como suavecita y como pueden ver ya se le va secando todo ese juguito. La carne sola va a ir diciendo que ya está suave porque se le va secando el juguito y ya se le está haciendo como mantequita. De la grasita que tenía, la poca grasita la va soltando. Miren, le parto aquí y ya está suavecita, así que ya la dejamos así destapada. Ya cuando se está secando la dejamos destapada siempre y cuando esté suave. Si todavía no está suave, déjala tapada todavía otro ratito más, pero si ya está suave, déjala destapada para que ya se le vaya absorbiendo todo ese juguito y vaya soltando la grasita para que se vaya dorando. Así es el proceso de la carne de puerco para que le salgan bien sabrosas esas gorditas, ese chile. Así es la preparación, el proceso, así que vamos a dejar que se vaya secando para dorar. Ya le subí un poquito el fuego, ya para que se vaya dorando. Miren, si escuchan, esta grasita es de la que soltó. Yo no le he puesto nada. Ahí se vaya dorando. Mientras tanto voy a ir picando el repollo para adelantar el proceso de la preparación. Aquí tengo el repollo. Vamos a picarlo así finito. Miren, aquí tengo los tomates ya asados, los jitomates y por este lado tengo los chiles. ¿De cuáles chiles utilizo yo para preparar este chile para gorditas? Estoy utilizando un chile pasilla, así se ve. Y voy a utilizar 5 chiles puya. Son 5. Por aquí tengo el comal, lo estoy calentando para asarlos. Y la carne, así se mira ya. Déjenla bien doradita para que el chile agarre un saborcito sabroso. Tiene que quedar bien doradita la carne. Ya solamente estoy dejando que se dore un poquito más. No le agregué aceite. Se está dorando con su misma grasita. Por ahí ya está caliente el comal, así que vamos a asar los chiles. A mí me gusta asarlos de a uno por uno. Ay, ya se me rompió. Y me ayudo con una servilleta. Ustedes con lo que se les haga más práctico, una servilleta, una cucharita si no se quieren quemar. Pero yo muy bien puedo con una servilletita así, miren, le vamos apachurrando. Que se vayan asando muy bien por todos lados. No sé si escuchan que el chile está tronando, es que quiere decir que el comal sí está caliente. Miren, ya está. Así los vamos a dejar bien asaditos, que no se nos quemen, asaditos solamente, doraditos, asaditos, como quieran llamarle.
Le soplamos porque después nos va a calar la semilla si se quema. Y así lo voy a hacer con todos los chiles hasta que termine. Ya asaditos, los voy a pasar directamente a la licuadora. Ya cuando están bien asaditos. Ahorita vamos a pasar a licuarlos. Esta carne ya casi está. Un poquito más la dejamos dorar. Pero mientras tanto podemos ir licuando los chiles y los tomatillos. Mientras se termina de dorar. Y aquí tengo los chiles. Los vamos a pasar a la licuadora. Primero los puros chiles. Los vamos a licuar primerito. Los puros chiles. Le vamos a agregar un diente de ajo. Agregar un poquito de sal. Ya después le agregamos más si le hace falta. Y vamos a licuar con este juguito que tienen los tomatillos. Vamos a licuar los puros chiles y después agregamos los tomatillos y los jitomates. Ahora vamos a licuar todos los tomatitos, si caben, o si no lo hacemos en dos licuadoras. ¿Qué creen que es el sabor sabroso? ¿Por qué le estamos agregando jitomate? Porque el jitomate ayuda a que se le quite lo ácido a los tomatillos. Y si ustedes le agregan jitomate, este chile les va a salir bien sabroso. Eso sí, se lo recomiendo. Agréguenle jitomate, dependiendo cuántos tomatillos son, es el jitomate. Yo como si son varios tomatillos, estoy agregando 2 jitomates. Si son poquitos tomatillos, agreguen solamente un jitomate. Creo que sí va a caber. Así que vamos a pasar a licuar. Solamente le agregamos aquí sal y ajo. Y poquita agua, no mucha. Miren la carne qué doradita nos va quedando. Todo eso que se ve como boronitas es el ajo. Se está dorando bien doradito y también eso hace que agarre un saborcito bien sabroso el chile. Por eso les digo que sea ajo rallado. Para que queden como boronitas de ajo y se doren y ya después les quede bien sabrosísimo el chile. Miren, pues la carne ya está bien doradita y el chile ya está listísimo. Huele delicioso esta cocina. Huele riquísimo esta carne. Todo huele rico. Le vamos a poner poquitita agua a la licuadora para que no quede nada de chilito ahí. Para no desperdiciar nada. Solamente poquito porque las gorditas o redonditas deben de tener el chile un poquito espeso para que no se les tire todo el chile. Y ahorita nos vamos a poner a hacer las gorditas. Y ahorita es el momento de probar si le hace falta sal, si está bien. Lo vamos a dejar hervir unos minutitos. Y este chile
con carne de puerco. Ya va a estar listo, miren qué color. Ay, yo nada más de ver hasta se me hace agua la boca. Si a ustedes les gusta que este chilito pique, pueden agregar unos 2, 3 chilitos de árbol. Yo no le agrego porque no quiero que pique, pero si a ustedes les gusta picoso, pueden agregar los chiles de árbol. Miren nada más. Se me hace agua la boca. Vamos a dejar hervir un ratitito y ya estará listísimo. ¿Con qué vamos a preparar las gorditas? Por aquí les muestro. Puede ser maseca de esta, de cualquier marca, o de la que es para preparar tamales. Esa es como quebradita y le salen como las gorditas así como quebradas, como uno las prepara allá en México. Es opcional si quieres de la quebrada o de esta. Vamos a poner más o menos una cantidad. Ustedes pueden preparar la cantidad dependiendo su familia. Yo aquí voy a agregar no mucha porque a veces se me queda. Casi nomás quiero para comer. Y le vamos a estar agregando agua y sal. Es lo único que le voy a agregar. Maseca, que es harina de maíz. Maseca, agua y un poco de sal. Pues este chilito ya está listo, miren. Así nos quedó. Riquísimo, prepárenlo de verdad, tal cual les muestro. Así los tomatitos bien quemaditos y verán qué delicia de chile nos salió, bien sabroso. Miren nada más, qué ricura. Bueno, pues aquí ya tengo la maseca. Le agregamos, ¿cuánta sal? Solo un poquito. Una rociadita, no tiene que ser tanta. Le movemos y le vamos a ir agregando la agua. La masa tiene que quedar suavecita para que no nos salgan las gorditas como cuarteadas. Tiene que quedar bastante suavecita la masa. Miren, así la vamos a ir amasando hasta que tenga la consistencia perfecta. Ahorita les muestro cómo se va a ver ya amasada. La masa, miren, la consistencia debe estar suave. Me gusta arrimarme una taza con poquita agua para al momento que la estoy haciendo humectar la masa y no nos queden cuarteadas. Si ustedes les quedan tipo así cuarteadas feas, con muchas parteditas como cráteres, ustedes saben, es porque la masa está muy dura o está seca. Cuando la estoy amasando le pongo poquita agüita y la hago así y no les van a quedar cuarteadas de esta forma. Ya que tienen la bolita, ya depende de qué tamaño quieran hacerlas, grandes, pequeñas, medianas, pero así que ya está lista. La ponemos al comal. Seguimos haciendo las gorditas. Que nadie me le diga a usted que usted no sabe. Usted nunca ha hecho, usted no sabe. No se dejen que nadie los haga sentir mal diciéndoles, tú no sabes, nunca has hecho, no vas a aprender. Sí se puede. Miren, la mojamos poquito con agua, así. Sí se puede, aunque ustedes nunca hayan hecho estas gorditas, sí van a poder hacerlas. Miren, ya está la bolita, solamente palmeamos. Yo como ya tengo práctica lo hago rápido, pero si ustedes no tienen práctica lo pueden hacer así lento y como quiera les van a salir muy bien. Miren, qué sencillo es hacerlas. Y así vamos a hacer hasta que terminemos con toda la masa. Que a veces dicen, ay, esa mujer trae uñas, de seguro ni de comer sabe hacer. ¿Cómo de que no? Eso no tiene que ver nada que traiga uno sus uñas a que no sepas hacer de comer. Y que si salen higiénicas o no, pues ya es cuento de uno, ¿verdad? Ya cada quien como quiera hacer sus gorditas, ahí sí. Ahí sí no digo nada. Miren, qué facilidad es esto. La cosa más fácil del mundo. Y si ustedes la ven cuarteadita, le ponen poquita agüita así. Así, y les van a quedar bien bonitas.
Ya si las quieren hacer más delgaditas, ya es opcional. Más delgaditas, más gruesecitas. Les muestro cómo van, miren. Ya cuando ustedes digan, ya será tiempo de voltearla, sí o no, para saberlo, le van a hacer así. Si suena como cascajito, es que ya la van a voltear. Miren, ahí va. Esta también, miren. Esta también. Esas todavía les falta, pero ahí van, ahí van. Esto es bien rápido. Ya teniendo su masa lista y un comal grandecito, rápido terminan de hacerlas. Miren, aquí puse aceite, suficiente aceite. Aquí estoy terminando ya con las últimas gorditas. Por acá ya está la mayoría. Yo las estoy abriendo así en dos partes. Nos gustan así. Pero si tú quieres solamente le puedes hacer una abertura y las doras así y las llenas de chile con carne, quesito, repollo, lo que le quieras poner. Pero a nosotros nos gusta así. Así nos gustan abiertas y acompañadas ya con todo el chile y todos los acompañantes. Así que vamos a esperar que se caliente el aceite para poner a dorarlas. También se pueden comer así, tal cual están salidas del comal y les pones ya allí el chilito, pero depende si te gusta así o doraditas. Ya se están dorando por ahí y miren, las clásicas gorditas son así, les haces una abertura por el medio, así se ven y las pasas a dorar así. Nada más que como les digo, a nosotros nos gustan partidas a la mitad, pero ya eso es opcional si tú las quieres hacer partidas a la mitad o solamente con una abertura por el medio. Por aquí ya tengo una servilleta absorbente para cuando las retire, ponerlas ahí, escurrir el aceite. Miren, pues estas gorditas ya están listas. Las estamos acompañando con chile con carne, repollo y quesito. Deliciosas. Díganme si se animan o no se animan a prepararlas. Quedan riquísimas. Prepárenlas tal cual. Les compartí la receta y verán qué delicia. Hasta los deditos se van a chupar.